Buenas tardes, estudiantes de grado 1002. Bienvenidos a su segundo video de Espacio para Pensar el Mundo, la asignatura de Ciencias Políticas y Económicas. Antes de iniciar, pues desearles muchísima salud, muchísimo bienestar, muchísima armonía en su casa, estar siempre leyendo, escribiendo, dibujando, haciendo cosas para que sus habilidades se vayan desarrollando y fortaleciendo. Espero pues las circunstancias familiares sean las mejores posibles y en esa medida nuestro aprendizaje también pueda desarrollarse de una manera armónica. Lo invito a que traiga su conciencia de aprendiz, su concentración, responsabilidad, respeto, querer amar. Amar, que es tan fundamental hoy en estos tiempos de crisis. Ojalá pudiéramos entender el concepto de amar mucho más allá de lo que estamos acostumbrados y podamos sentir la importancia de una flor, de un árbol, de la lluvia, del agua, de nuestra vida, de nuestra familia. Y en esa medida ir haciendo contribuciones mucho más efectivas a la transformación de nuestra sociedad. Entonces, no siendo más, yo voy a realizar un ejercicio de lectura y de análisis de lectura, dependiendo de las necesidades que yo vaya viendo en el desarrollo de la misma, con el fin de que ustedes puedan tener pues una aproximación muy básica de la política en la edad antigua. ¿Listos? Estos son lecturas básicas tomadas de internet. Usted también puede buscarlo. Invito a que busque lecturas de internet respecto de la política en la antigüedad y nos pueda aportar también desde la adquisición de sus propios conocimientos para ir retroalimentando estas labores. Historia de la política en la antigüedad. En las civilizaciones que surgieron en el antiguo Oriente, como Mesopotamia, Egipto, China o India, pues para eso nos tenemos que ubicar espacialmente. Acá este sector que llamamos Medio Oriente, allá, por decirlo a un lado, la frontera con Europa. Usted puede buscar también, pues obviamente en internet, donde Medio Oriente, y lo hace ubicar geográficamente. Desafortunadamente mi conocimiento respecto de TICs es muy básico. Vamos a tratar de mejorarlo y en esa medida pues yo les pueda compartir también en los videos pues los mapas pues de una mejor manera y no necesariamente con una hoja de papel. Pero bueno, son propósitos que nos vamos a ir mejorando. China e India, la política estaba relacionada con la visión religiosa. Entonces, una de las características fundamentales de la política de la antigua es su religiosidad o su estar ligado con las creencias religiosas. Esto tiene de trasfondo que los políticos o los gobernantes tendían a ser considerados como divinidades. Y pues, si hiciéramos un análisis de eso en la actualidad sería una cosa nefasta, en el sentido de si solo siendo políticos asumen unos poderes que no les corresponden, ¿cómo serían si hoy todavía el poder estuviera ligado a la religión y al considerarse seres divinos enviados por Dios para gobernar? ¿No? Hay que analizar esto también con criticidad y con profundidad de reflexión filosófica para entender que la política y la religión son dos poderes muy grandes en el mundo y pues dentro de todo poder también se esconde pues la no bondad del ser humano también. Religiosa con los mitos y leyendas propias de cada civilización. Aunque estas sociedades no desarrollaron una idea particular de la política, sí mantuvieron una serie de características específicas que les permitía organizarse socialmente. Es decir, estas civilizaciones antiguas, dentro de su organización política, que era más bien su organización religiosa, ¿sí?, les permitía para poder desarrollar todo lo que llamábamos el gobernar. Es decir, se gobernaba desde las creencias religiosas y prácticamente podríamos decir que política y religión estaban muy fuertemente unidas en esos momentos.
Formas de organización política. Cuando hablamos de formas quiere decir pues que hay varias formas de organizarse políticamente hablando, sin olvidar que hay una ligazón directa con la religión. Las polis o ciudades-estado eran unidades políticas soberanas e independientes, cada una con su propio gobierno y sus propias leyes, y podríamos decir casi que hasta con su propia religión, ¿sí? Las polis griegas, y que se llaman ciudades-estado, son independientes. Es decir, puede que Grecia haya tenido muchas ciudades-estado, pero cada una era independiente, cada una podía asumir sus propias leyes y determinar sus propias leyes. Hoy día, la sociedad se organiza en un territorio delimitado por unas fronteras, lo que llamamos los límites, al cual pertenece un conjunto de ciudades que crean una identidad mediante la cual se vinculan a ese territorio. Entonces, miren, lo importante también acá es que esa ciudad-estado, esa polis, que obviamente para poder ser polis necesita de ciudadanos o de un conjunto de ciudadanos, tienen una identidad. O sea, ese conjunto de ciudadanos no es que cada uno le dé por creer lo que quiera y hacer lo que quiera y vestir como quiera y pensar lo que quiera y tener la cultura de la que quiera, pues no. Cada una tenía que mantener dentro de sus ciudadanos esa identidad de ciudad-estado para poder mantener lo que llamábamos la unión política, ¿sí? O la unidad de la sociedad. Esto es lo que llamamos Estado Nacional. Y pues si ustedes se fijan, hoy en día seguimos hablando de Estado-Nación. ¿Sí? Colombia es una nación, es un Estado. ¿Sí? Y pues proviene de esta historia antigua de la política, por lo menos sus conceptos. Estado-Nación, esta forma política es muy reciente. En la historia de las primeras civilizaciones solo se conocieron dos formas políticas, la ciudad y el imperio, las cuales tenían estas características. Entonces, la política en la antigüedad, por decirlo de alguna manera, tenía dos formas de ser dada. Dos formas de ser dada. Una era a partir de la ciudad, que es lo que llamamos ciudad-estado o estado-nación, y otra a partir de los imperios, que sus formas de organización son distintas y por tanto se rigen y su proceso de evolución también corresponden a modos distintos de haber sido efectuados y pensados, ¿no? La ciudad, las primeras ciudades-estado, aparecieron en Mesopotamia, que Mesopotamia significa entre ríos y es esa civilización que se ubicó entre el río Tigris y el río Éufrates. La Mesopotamia sumeria hacia el 3500 antes de Cristo. O sea, podríamos hablar de más de 5520 años de historia de la política. Se trata de un núcleo urbano que ejercía la autoridad sobre un territorio. Mire lo bonito que era un núcleo urbano, ¿sí? Que ejercía una autoridad sobre un territorio. Pero territorio hay que diferenciarlo de población. Una cosa es el territorio, otra cosa es la población, y pues digamos que la política tiene muy claro eso. El cual era campo de abastecimiento, es decir, ese territorio era un campo con el que se abastecían. Entonces, por eso la política o las normas políticas estaban determinadas al uso del territorio. Ya vendrán políticas sobre las personas para que puedan hacer efectivo ese uso del territorio, ¿sí? La ciudad era el centro político y religioso. Casi que el mismo templo era político y religioso. Y se simbolizaba en el templo y el palacio. Ambos estaban unidos por el carácter sagrado de la urbe, lo que le convertía en el eje de las actividades religiosas, económicas, artísticas y administrativas. Es decir, ese centro político y religioso también era el centro económico, artístico, administrativo y hasta el mismo desarrollo cultural de esa ciudad-nación, de esa ciudad-estado, de ese estado-nación. Grecia y Roma, ¿sí? Grecia con su ciudad Atenas, ¿sí? Y Roma ubicado en Italia,
También comenzaron su ejercicio político a partir de la ciudad-estado, paso previo para convertirse en imperio. Ya que estamos diciendo que se dieron imperios en Grecia y se dieron imperios en Roma como consecuencia de la evolución política de esos momentos. Estas ciudades eran autárquicas. La palabra autarquía, que también la pueden buscar ustedes en su diccionario filosófico, ¿sí?, hace referencia como a esa autosuficiencia, como esa ciudad-estado, ¿sí?, que tiene un territorio cual le abastece todo lo que necesita, pues no necesita nada por fuera. Entonces es lo que llaman autarquía. Esa ciudad-estado se autosostiene a sí misma. Podríamos pensar, hoy podrían haber sociedades autárquicas, con todo el problema de la mundialización o globalización, de la expansión económica y de la importación y exportación de productos. Pues podría pensarse, ¿no? Es decir, se gobernaban a sí mismas, pero cuando una civilización estaba dividida en varios centros políticos autárquicos, se denominaba poliarquía. Bueno, pues digamos que esto es uno de los casos menos típicos, pero se podía dar que dentro de la misma polis existieran subdivisiones que también fueran autárquicas por sí mismas. Entonces esa polis o esa ciudad-estado era poliarquía, porque tenía muchas formas de ser autosuficiente, ¿sí? Ahora, el imperio. El imperio tiene otras cualidades diferentes. Por imperio se entiende un espacio que alberga una comunidad cultural que está organizada desde un solo centro de poder y que no mantiene relaciones regulares con el exterior. Algo así como una autarquía, ¿cierto? Pero que su poder está en no tener relaciones con otros, por decirlo de alguna manera, con otros imperios. El primer imperio que floreció en Mesopotamia fue el imperio acadio, hacia el 2350 a.C. en Egipto. Hacia el 2700... En Mesopotamia fue en Acadio hacia el 2350. Punto. En Egipto, ¿sí?, más abajo, hacia el 2700 a.C. Casi que unos 400 años despuesitos. Y en China e India hacia el 1700 a.C., casi que ahí sí 1000 años después. Generalmente estos imperios mantenían un poder despótico porque eran gobernados por una sola persona que ejercía todo el poder. Entonces esa palabra de despótico, ¿sí?, que no es un concepto positivo para la política, era fundamental en ese momento. O sea, el despotismo en el siglo XXI no debería existir. Existe. Y ahí tendríamos que hacer algunos análisis críticos de las formas políticas que se dan aquí mismo en Colombia. Hay despotismo, ¿sí?, porque no se busca el bienestar del pueblo, sino simplemente el de una sola persona. Por eso ahí dice que se ejercía el poder, todo el poder por una sola persona. Entonces eso va en contra de lo que llamaríamos la democracia hoy en la actualidad, ¿sí? Aunque pues bueno, la democracia también hoy en la actualidad tiene sus diferentes arandelas que no permiten que sea efectiva su realización política. Ojalá la democracia fuera real, y si no, pues vaya, mire cuántos votos compraron, ¿no? Pero bueno. Características políticas de la sociedad. Las sociedades del Antiguo Oriente, y pues si usted se fija, ojo, estoy hablando del Antiguo Oriente. Si pudiéramos analizar civilizaciones de esas mismas épocas, pero de otros lugares, de pronto encontráramos otras formas de organización. Por eso es muy prudente que se entienda que estamos con la visión únicamente en Oriente. Consideraban que sus instituciones tenían un origen divino porque habían sido instituidas por dioses. Entonces esto era lo que yo les comentaba al principio, de esa dificultad de que los gobernantes se convirtieran en dioses y omnipotentes, ¿sí? A este elemento se agregaba la importancia de la agricultura como principal actividad económica. Entonces, no se puede pensar una política antigua sin agricultura como elemento o factor indispensable para el desarrollo económico.
lo que permitió que sobre estas se establecieran mecanismos de control político, es decir, nace la agricultura, nace la política de la mano de la religión, se dan cuenta que la política de la religión deben determinar algunas normas sobre la agricultura para que se pueda tener un control político, ¿sí? De esta forma se llega a determinar la religión con el orden social, económico y político. O sea, la religión determina todo el orden social, todo el orden económico y todo el orden político, entendido como el centro de poder, ¿sí? O sea, si se preguntara entonces qué era lo más importante en ese momento, la política o la religión, pues diríamos que la religión, en tanto que ejercía a la vez las funciones políticas, ¿sí? Las funciones políticas. Hay algo que se llama sociedades hidráulicas, sociedades hidráulicas, ¿sí? Las sociedades orientales se sustentaban económicamente de la agricultura, ya lo dijimos, y que la política determina normas para el control de la agricultura, para lo cual era muy importante el regadío. El regadío, entiéndalo como el acueducto, ¿sí? Por donde se pueden regar los cultivos, el regadío, regar el agua, ¿sí? Hacer llegar el agua a los cultivos. Para que esto fuera posible, era necesario llevar a cabo grandes obras de canalización de los ríos, lo que se ejecutaba con la cooperación de un gran número de personas dirigidas por un poder central. Es decir, tenemos una sociedad y esa sociedad se da cuenta que la agricultura es fundamental para su sostenimiento. Pero pues la agricultura necesita del agua, entonces ¿qué necesitamos? Pues construir canales de riego. Pero para que se puedan construir canales de riego debe haber un poder central que se encargue de construir dichos canales de riego. Es decir, un campesino por sí solo no hubiera podido construir canales de riego que le hubieran podido traer agua a sus cultivos. Se supone que era una labor comunal, ¿sí? Para todos. Entonces, esto no es necesario para llevar a los ríos, lo que se ejecutaba con la cooperación de un gran número de personas dirigidas por un poder central, que además planificaba la economía. Es decir, no simplemente pues llevémosle agua para que siembren, sino que también había una planificación económica, por ejemplo, de la cantidad, ¿sí? Este tipo de sociedades se llamaron hidráulicas porque surgieron alrededor de la canalización del agua. ¿Cuáles son las sociedades hidráulicas? Las que se encargaron de hacer canales para regar sus diferentes cultivos, de traer el agua de ríos lejanos a través de construcciones físicas, ¿sí? Que le permitían llevar el agua a diferentes lugares de su territorio. Esos acueductos, pues obviamente, bueno, podríamos llamarlos acueductos o esos canales de riego, eran una cosa de ingeniería, o sea, supremamente altísima, porque no tenían, por ejemplo, motores para bombeo. O sea, tenían que hacer unas construcciones geométricamente, milimétricamente tan perfectas que por la simple fuerza de gravedad del agua se fuera para abajo y tuviera que llegar a los cultivos a los que se supone que tendrían que llegar. O sea que podríamos decir que esta política, ¿sí? que está de la mano de la religión y que permite el desarrollo de la agricultura a partir de avances tecnológicos, ¿cierto? Pues también permite un avance de las matemáticas, de la aplicación de las matemáticas. ¿Sí? La canalización del agua es una cosa de pensamiento matemático, pero de muy alto nivel. Mesopotamia fue gobernada por monarquías, ¿sí? Mono de uno, ¿sí? El poder de una sola persona, teocráticas. Cuando decimos monarquías teocráticas, quiere decir que ese monarca o esa persona que tenía el poder también era el poder religioso. Era el poder político y el poder religioso a la vez, ¿sí? Como si dijéramos algo así bien absurdo, como que el Papa fuera el que gobernara el mundo, ¿sí? Pero pues obviamente sabemos que no es así. No sé si para bien o para mal, pero pues son reflexiones para otros momentos. Esto hace entender que son representantes de dioses en la tierra. Y eso pues para la oposición era una cosa macabra porque sería como ir en contra de Dios mismo, ¿sí? La voluntad divina y su capacidad para ostentar poderes religiosos, políticos y militares. O sea, no solo decía cómo se organizaba la sociedad, no solo decía en qué tenía que creer la sociedad, sino que también generaba las fuerzas para reprimir, ya fuera su propia sociedad o para defenderse de sociedades ajenas.
En este contexto se forjaron los rasgos fundamentales de las culturas egipcia, mesopotámica, china e india, que fueron los siguientes. Recuerde que todas las culturas son de Oriente, estamos analizando la política antigua de Oriente. Se concentró la dirección de la sociedad en una persona que planificaba y administraba, la cual ejercía el poder apoyada en los sistemas religiosos. Para desarrollar la administración competente fue necesario fomentar la técnica y medios de control eficaces, lo cual exigía un complejo aparato burocrático. La organización burocrática fue una característica de los antiguos imperios. Si nos pusiéramos a analizar lo que es el aparato burocrático, tendríamos para un semestre completo hacer qué es, cómo es, para qué es, características, elementos, representantes, historia, evolución, actualidad. Entonces el aparato burocrático hay que tenerle muchísimo cuidado porque hoy en día siguen existiendo en nuestras sociedades. El poder político era propietario de todas las grandes obras, así como del agua y de la tierra. El control lo ejercía para lograr el cultivo, ceder las tierras para su explotación o asignarla a los templos y a sus funcionarios. Existió también una propiedad privada débil, ¿sí? En general, el Estado centralizado organizaba toda la sociedad. Entonces, el Estado centralizado, una sola persona, determinaba sus creencias, determinaba las obras para poder llevar el agua, los regadíos, determinaba cómo se entregaban los territorios a las diferentes personas y se podía permitir una que otra propiedad privada, pero muy débil. Una propiedad privada muy débil quiere decir, qué sé yo, una casita pequeña, ¿sí? Una oveja, una cabra, un terreno pequeño, una parcela pequeña de 20 metros, pero no eran propiedades grandes de construcciones o empresas o dueños de templos o de centros culturales, no. A partir de estos elementos se organizó la jerarquía social. La estratificación social se basaba en la relación de la persona o grupo con el Estado y se componía fundamentalmente de dos estratos: el gobernante y el gobernado. Un gobernante, muchos gobernados. Esa era la organización política de las civilizaciones antiguas, especialmente en Medio Oriente y Oriente, ¿sí? Podríamos así más o menos ir cerrando en que la política y la religión eran una y la misma cuestión en ese momento y por tanto la fuerza de su propio poder. Vamos a dejar hasta ahí por el momento. Tenía pues otros apartados como el nacimiento de la política en Grecia, la monarquía militar, los legisladores, los tiranos, la democracia, los gobernantes, los guardianes, el pueblo, pero pues vamos a decir que nuestro video continuará para la próxima semana cuando tengamos nuestro tercer video de aprender en casa. Recuerden ustedes en casa entonces estar leyendo, profundizando, todas las dudas que les hayan quedado del video o cosas confusas o cosas erróneas que se hayan producido, por favor hacérmelas comunicar. Mucho ánimo, mucha fuerza, lea, escriba, dibuje, aprenda a tocar algún instrumento de guitarra, apoye en su casa, lave, trapee, ayude con los oficios, sea una buena persona. Recuerde que si nadie lo está observando, el único que lo observa es usted mismo, y si hace las cosas con honestidad quiere decir que es una persona íntegra y podemos ser ejemplo de sociedad. Muchísimas gracias a todos por su atención, que estén muy bien, nos veremos próximamente, muchas gracias.